Bienvenidos a este seminario que su nombre es como las crisis económicas desde una perspectiva marxista. Aunque inicialmente no se iba a llamar así, iba a llamarse la crisis económica desde la perspectiva de la teoría del valor-trabajo, gracias a Julián, pues le puso el nombre de que tiene actualmente, crisis económicas desde una perspectiva marxista, o crisis del capitalismo desde una perspectiva marxista. Con lo cual en el título aparece la palabra marxista, economía marxista. Entonces ya de salida hay que decir que esto es como una especie de provocación a una facultad económica de este país, creo. ¿Por qué? Pues porque en estos tiempos en que hablamos tanto de discriminación, de desigualdad y de ciertas animadversiones respecto a ciertos comportamientos, pues hay que reconocer que ser economista marxista hoy, pues es una cuestión de muy mal gusto, directamente. Es incluso para algunos miembros del departamento de teoría económica o de economía teórica, pues una auténtica perversión, ¿no? En estos tiempos en que sí que aceptamos que haya cualquier tipo de individuos de cualquier colectivo marginado, lesbianas, gays, transexuales y demás, pues ya estamos aceptando que la sociedad tiene que aceptarlos. Curiosamente los marxistas no están muy bien aceptados en los departamentos de economía, es un comportamiento desviado. Por decirlo así, la tolerancia de los departamentos de economía ha crecido con el tiempo últimamente, entonces es posible encontrarse economistas keynesianos y post-keynesianos. Más o menos es tolerable que haya un economista keynesiano o post-keynesiano, radical en un departamento de economía, pero un marxista, mira, eso no, es como aceptar un pederasta, ¿no? En último término. Incluso para algunos ser un economista marxista en un departamento de economía sería pues como un pederasta, alguien que puede pervertir a la juventud, o como un vendedor de drogas directamente. Así que el hecho de que estéis aquí para oír hablar sobre economía marxista indica que tenéis ciertas perversiones o perversidades morales. Pues aceptémoslo. Pues bien, existen de alguna manera. No es ninguna estupidez lo que estoy diciendo. Fijaros que es extraordinariamente complicado y difícil encontrar que un economista se reclame marxista en la actualidad, que un economista sea marxista. Por ejemplo, uno de los economistas más renombrados en las últimas décadas, o bueno, en la última década, en los últimos años, ha sido, como conocéis, Yanis Varoufakis. Cuando se le preguntó qué era, dijo, marxista errático. Es decir, hombre, tengo mis perversiones, pero de vez en cuando, por decirlo así. Otro de los economistas marxistas más reputados o pseudo-marxistas es Anwar Said, que nunca dice si es marxista o no. Que ser marxista es difícil, solamente en algunos lugares se admite. Por ejemplo, en nuestra liberal Europa, por lo que conozco, no hay ningún departamento, no hay ninguno, a lo mejor me equivoco, donde directamente o explícitamente den cursos en formación en economía marxista. En Estados Unidos sí se pueden encontrar algunos. En la Universidad de Denver hay algunos, creo que en Missouri también hay otros, donde sí que dan economía marxista, pero aquí, en este país, los pocos economistas marxistas que hay, pues están solos, desperdigados. Jamás se atreverían o jamás se les permitiría hablar de economía marxista directamente. Bien, lo que hay que tener en cuenta es una cosa, que esto es una cosa moderna, muy moderna, porque esto no fue siempre así, ni mucho menos. Es decir, dentro de los economistas que podamos decir decentes, o sea, no los indecentes como los marxistas, siempre ha habido economistas decentes de alto nivel académico que han permitido el lujo de hablar sobre Marx y reconocer las cosas que, en su opinión, tenía razón Marx. Por ejemplo, voy a citar una serie de autores que forman parte del Olimpo de los economistas decentes, que sin embargo valoraban bien a Marx como economistas. Pues podríamos decir a Veblen. Luego me he enterado que Keynes también, aunque nunca se atrevió a decirlo, me he enterado que Keynes sí que leyó a Marx, aunque nunca dijo explícitamente que lo hubiera leído, pero lo sabemos por los escritos que se han recogido. Por supuesto, Schumpeter, que incluso no tenía el menor reparo en pensar que era el Marx burgués, de lo que le había influenciado el propio Marx, el pensamiento schumpeteriano. E incluso individuos todavía más especiales. Samuelson escribe sobre Marx y tiene unos artículos en los años 70 sobre Marx. Por supuesto, Marc Bloch, otro de los grandes economistas neoclásicos también. Otros como Martin Bronfenbrenner, y no digamos Leontiev, que llegó a decir el famoso Vasily Leontiev, el constructor del modelo de las tablas input-output, que dijo que quien quiera saber algo sobre la economía contemporánea tiene que leer El Capital. Eso lo dijo directamente, y no era un individuo indecente, es al contrario. Todos estos autores valoraban la obra de Marx. Hoy serían de mal gusto, pero en aquellos tiempos no tan lejanos, pues eran considerados que buenos economistas
economistas de mucho tipo, neoclásicos, institucionales, keynesianos, no voy a hablar de Joan Robinson, no voy a hablar de Piero Raffa, de otros economistas que sin embargo decían, bueno, este señor barbudo del siglo XIX sí que tenía cosas que decir. Hoy sería esto considerado una cosa de mal gusto. Bueno, ¿por qué es, antes de esta introducción que voy a hacer, por qué es considerado de mal gusto? Bueno, pues si le preguntáis a cualquier economista académico, es decir, de esos que sí que pululan y abundan en los departamentos de teoría económica, ¿por qué la obra de Marx es de mal gusto y ser economista es de mal gusto? Por supuesto no dirán que es una cuestión de discriminación, sino que existen razones objetivas para las cuales el marxismo, en términos económicos, es algo que debe de olvidarse y dejarse relegado al cajón de la historia. Bueno, pues la primera cuestión es que es una corriente, dirían que es una corriente desautorizada y equivocada. Desautorizada significa que la autoridad académica ya no la considera. Hace no demasiado tiempo leí que Robert Solow, el famoso premio Nobel de Economía, estaba, digámoslo así, mosqueado o indignado por el hecho de que en el Palgrave, el diccionario, el enorme diccionario que en la versión escrita son 4 enormes volúmenes, no sé cuántos miles de páginas hay con letra muy pequeñita, sobre que se reúne todo lo que se sabe de economía, pues hay demasiado peso a Marx, vino a decir. Desautorizado. Claro, cuando uno se plantea esto, es decir, ¿hasta qué punto se puede desautorizar algo? La ciencia, la palabra autoridad, el concepto de autoridad no debería de ser un concepto básico. La autoridad, precisamente eso vale para otros, digamos, dominios, pero no para el dominio científico. El hecho de que el resto de los demás piensen algo sobre uno o sobre una determinada forma de proceder o de pensar no debería desautorizar a nadie. Tenemos suficientes ejemplos en la historia de la ciencia auténtica, de la ciencia física, para indicarnos que las desautorizaciones en un momento dado no incluyen, sino precisamente luego se tienen que pedir perdón directamente. Max Planck, el famoso premio Nobel de Economía, uno de los constructores de la mecánica cuántica, vino a decir que incluso en la ciencia se da ese proceso teológico de desautorización. Vino a decir que la ciencia avanza a golpe de necrológica. Cuando se muere un autor, pues se le supera, pero hasta entonces no. El peso de la sociología, el conocimiento de las instituciones es muy fuerte a la hora de definir qué es autorizado o no desautorizado. En cualquier caso, lo que tenemos claramente es que el pensamiento económico marxista está académicamente desautorizado. Punto. No hay ninguna razón, es decir, la mayor parte de gente que habla de por qué está el pensamiento económico desautorizado no ha leído nunca Marx, pero dice, no, eso no es ciencia. Eso será lo que si preguntáis a algún economista académico os dirá, ninguno ha tenido tiempo para leer, obviamente, a Marx. La segunda razón por la cual podéis encontrar fácilmente estudios sobre economía marxista es que, y que justificaría en último término, justificaría entre comillas esa desautorización, es que, voy a decirlo en sentido teológico o eclesiástico, el pensamiento marxista o el pensamiento económico marxista está equivocado. Como decía la Iglesia Católica, es un pensamiento equivocado. La equivocación está equivocado, o sea, se aparta de la auténtica doctrina de la fe que hay que tener directamente. Bueno, uno se pregunta ¿por qué la economía marxista está equivocada? Y entonces se dicen dos argumentos, básicamente. El primer argumento es que, bueno, pues que el pensamiento económico marxista, la economía marxista, o Marx directamente, se equivocó en sus predicciones. Vale. Uno lo lee y dice, sí, Marx se equivocó en muchas de sus predicciones, pero dice, acabáramos. Como si los economistas oficiales académicos no se equivocasen. Vamos, los chistes que corren por ahí fuera del mundo de los economistas respecto a la capacidad de los economistas de equivocarse son sin cuento. Como bien sabéis, somos una de las profesiones que más se equivocan a la hora de hacer predicciones, incluso hay bromas y chistes sin parar respecto a la escasísima capacidad predictiva que tenemos los economistas o que tienen los economistas académicos. Hay un segundo argumentación que apunta, bueno, por cierto, aunque si uno lee a Marx es curioso, porque al leer a Marx, diferentes escritos uno dice, bueno, se equivocaría en muchas cosas, pero por otro lado, demonios, un individuo que trabajaba solo, prácticamente aisladamente, él solo, escribiendo miles de páginas, aprovechándose de que la biblioteca del Museo Británico tenía calefacción, cosa que no tenía en su casa, se pasaba y horas, escribió miles de páginas y fue capaz de predecir un montón de cosas tan sorprendentes como la globalización, la financiarización, la separación de la propiedad del control, y estamos hablando de 1850, 1868, como mucho, la recurrencia de las crisis económicas y los problemas de algo tan moderno como la economía de la información y la comunicación.
Esto último que está sucediendo ahora, el problema que acontece con las nuevas tecnologías, está en los Grundrisse, en Marx. Podéis leer un libro que ha salido recientemente que se llama Postcapitalismo, de Paul Mason, que habla precisamente de esto, de los problemas que acontecen a la economía digital. ¿Y sabéis de dónde parte en su análisis? Del capítulo de la maquinaria de los Grundrisse. Es curioso, este tipo fue capaz de intuir un siglo y medio antes de que sucedieran, intuyó por dónde iban los tiros y los problemas que eso planteaba a una sociedad económica de mercado. Al capitalismo lo pudo predecir con esa antelación. Por supuesto que Marx se equivocó en muchas cosas. Lo que pasa es que es tanto lo que hay en Marx, tan suelto, tan poco estructurado, porque obviamente era la tarea de un solo individuo, que hubo muchas predicciones que sí que se equivocó. Una de ellas, la más repetida, es la famosa inmiseración o miserización continua del proletariado. Al contrario, hemos observado que las clases trabajadoras han vivido cada vez mejor directamente. Aunque hay dudas respecto a cómo hay que analizar esta consecuencia que en algunos escritos aparece, en otros no, y que yo creo que es incluso el propio Marx se negó a aceptarla al final de su vida conforme iba pensando. La segunda razón por la cual tampoco el pensamiento marxista o económico marxista forma parte o se piensa que está equivocado, acontece un problema técnico-teórico muy importante que se llama el problema de la transformación de valores en precios de producción. Es un problema que, descubierto en principio por un economista austriaco llamado Eugen von Bäberg, cuestionaría la coherencia interna, por lo tanto la lógica interna del modelo económico marxista. En su opinión, habría una contradicción entre lo que se dice en el volumen primero del Capital y lo que se dice en el volumen tercero, que explicaría el por qué el marxismo, en términos económicos, siempre voy a hablar en términos económicos, es una avenida científica olvidada. Este problema, definido por Eugen von Bäberg a los pocos años de la muerte de Marx, pues ha venido lastrando la economía marxista durante cerca de 100 y pico años. En la solución de ese problema matemático, teórico, de interpretación, han estado empantanados los economistas marxistas un siglo. Hay diferentes interpretaciones. Yo, puestos a defender una, porque exactamente igual que no permito que me preguntéis por mis perversiones sexuales, tampoco voy a permitir que me preguntéis si yo soy marxista o no, pero diría que existe una interpretación que se llama la TSSI, el modelo de interpretación temporal único, un modelo único, que resuelve de una vez por todas el problema y que puede dar por finalizado este debate que ha llevado 100 y pico de años. Pues bien, también aquí es chocante la actitud de los economistas académicos, porque puestos a hablar de inconsistencias o de incoherencias dentro del modelo, pues dentro del modelo neoclásico abundan a patadas directamente. Bueno, aquí en algunos otros seminarios han salido los problemas que hay debajo de la esencia del modelo neoclásico, que es el equilibrio general competitivo. Puede haber salido el problema de la valoración del capital, sin el cual no podemos saber qué es eso de la productividad marginal del capital. Son problemas internos y esos problemas internos teóricos, conceptuales, no han evitado que se siga hablando de economía académica como si fuera científicamente coherente. Vale. Por lo tanto, debe de haber algo más a la hora de explicar la minusvaloración, la conversión casi en perversidad que tiene el pensamiento económico marxista. En mi opinión, hay una tercera causa detrás del fenómeno de ese escondimiento de la economía marxista en el armario o en el desván de los economistas. Y es la lamentable tendencia de los marxistas a confundir o a mezclar el pensamiento económico de Marx con ideologías políticas. Son muchos los Marxex que hay en Marx. Hay un Marx economista, hay un Marx sociólogo, hay un Marx político, hay un Marx filósofo de la historia, incluso algunos dicen que hay un Marx filósofo en general. Entonces es muy frecuente que las cosas estén mezcladas. Hay algunos que llegan hasta el extremo de decir que debajo de Marx, que debajo de Lenin o de Stalin y las salvajadas maoístas y stalinistas está Marx. Una completa estupidez. Es lo mismo que si yo acusara directamente que detrás de las salvajadas de Pinochet estaba Hayek. No, el pensamiento económico de Hayek va por un lado. Lo que luego se hiciera en Chile en los años 80 es otra cosa completamente diferente. Por lo tanto, una de las cosas que además os aconsejaría claramente es que distinguierais vuestra ideología política o la ideología política, que puede ser más o menos de izquierda, con
el pensamiento económico marxista, incluso porque si, como veremos, uno sigue el pensamiento económico marxista, las conclusiones distan de estar a favor o sostener determinadas políticas de izquierdas. Hay que entender el modelo económico marxista como un modelo que pretende describir científicamente, en la medida que podemos hablar de ciencia en economía, el funcionamiento de las economías de mercados reales, del capitalismo. No me voy a meter en sutilezas al respecto. Por lo tanto, es un error convertir o pretender analizar o pretender ser un economista marxista teniendo en la cabeza que uno es de izquierdas, ser leninista, castrista o che guevarista. No, eso es ideología. Marx lo hubiera considerado absolutamente ideología. No, uno puede ser lo que sea, pero dejemos que el pensamiento económico marxista, por lo tanto, el modelo, tenga unas conclusiones. Luego, a partir de ya uno puede ya deducir cosas o no. Creo, además, que el pensamiento económico marxista puede ser muy útil a unos extremos increíbles. Por ejemplo, para un economista de la empresa, puede ser excepcionalmente útil. Bastante más que el modelo neoclásico, por cierto. Es decir, no es nada extraño que los economistas de administración de empresas prácticamente no estudian nada de micro ni de macroeconomía, no les sirve para nada. Yo llevo ya, ni me acuerdo, ya soy muy viejo, la de años que llevo dando clase de economía, y cuando me encuentro, no me acuerdo de sus nombres, me encuentro con alguno que le di clases, que ha trabajado en una empresa, le pregunto, ¿te ha servido para algo lo que te conté de micro? Nada, absolutamente, ninguno me dice que le ha servido de nada. ¿Por qué? Porque el modelo que se le explica, ese equilibrio, más o menos parcial o general, no es el comportamiento económico de las empresas ni los mercados reales. Es un modelo absolutamente armonioso, de eso hablaré ahora a continuación. No sirve. Es mucho más útil, precisamente, la interpretación marxista de cómo funciona un sistema. Si es más realista, le puede servir también más a los economistas de la empresa. Recuerdo ahora, otro día estaba comentando con ellos, a un economista ahora muy famoso, porque se dedica a hacer novelas, se llama Michael Lewis. El autor de un libro muy conocido que se llama El póker del mentiroso, una novela, y ahora tiene muchos más libros, algunos sobre interpretación de la crisis. Pues si leéis El póker del mentiroso, que es su primera novela, cuenta cómo llegó a trabajar, no me acuerdo para qué, gran banco de inversión norteamericano, Salomon Brothers. Y entonces llega y dice, a las pocas páginas, dice, llega allí y de pronto dice, ¿usted qué sabe? Y dices, todo lo que sabes de equilibrio general, dices, es una tontería, eso no vale para nada. Aquí te vamos a enseñar lo importante, te vamos a enseñar de qué es el mundo, de qué va el mundo. Y entonces, es decir, todo lo que has aprendido, en todo caso, podías haber aprendido, yo qué sé, o mecánica cuántica, o poder aprendido directamente a traducir, a leer a Hegel, porque eso significa que tiene la cabeza bien ordenada. Ahora te explicamos de qué va el mundo. Exacto, es eso. Para lo único que sirve estudiar, en mi opinión, la economía convencional, para decir, ¿tienes la cabeza suficientemente articulada y ordenada para entender algo? Pues ahora te explicamos, ahora para esto sirve. Te voy a explicar economía real. Vas a saber de qué va el mundo, no lo que te han contado en la pizarra. De eso no sirve para nada. De tal manera que las empresas incluso utilizan economistas, los que salimos, los que salís, y luego te dicen, bueno, ¿qué sabéis? Eso me importa un rábano. No, si eso que sabéis no es nada. Eso es realmente lo que es. Buena parte es pura ideología, no significa todo. Pero buena parte no significa nada, no sirve para nada, porque en mi opinión el modelo neoclásico dominante es muy poco útil. Y para acabar, pues que diré que por otro lado, tampoco los economistas marxistas ofrecen una actitud muy coherente. Hay muy pocos en la actualidad y los que ha habido siempre son pocos y mal avenidos. Siempre se han llevado muy mal entre ellos, discutiendo por cuestiones hermenéuticas e interpretación. Marx puso allí una coma, o aquí la traducción correcta del alemán es tal, como si fuera Dios. Resultado, lo convirtió en una especie de religión, y cuando es una religión no sirve para nada directamente a la hora de abordar la realidad. Es muy difícil ser economista marxista, extraordinariamente complicado, porque es otra manera de razonar y de pensar. Adicionalmente, dado la perversidad moral y política, ideológica que se supone que acompaña a un economista marxista, pues tiene difícil encontrar trabajo. Me atrevería a decir que hay una suerte de ley, y es que un economista marxista necesita tener un capitalista al lado para sobrevivir, empezando por el propio Marx, que vivió toda la vida de Engels, que era un empresario, un capitalista directamente. Pero luego se ha repetido continuadamente. Uno de los marxistas más famosos del siglo XX, Paul Marius-Jussy, era rico de familia, era el discípulo predilecto de Schumpeter en Harvard. Claro, pudo estudiar en Harvard, en Londres, porque era millonario directamente y fundó la Monthly Review, tenía pasta y podía ayudar a otros economistas marxistas, tenía a alguien detrás. Así que si alguno de vosotros aspira a ser economista marxista, cosa que le aconsejo que no lo haga, buscaros una novia o novio ricos para que os mantenga, porque si no, no os vais a buscar la vida, no vais a poder sobrevivir. Punto.
Tomémoslo esto, por lo tanto, ya que esto es una institución académica, como una suerte de cuento que os voy a contar sin ninguna utilidad práctica para vosotros, porque mi consejo es que no os hagáis economistas marxistas. No os podréis buscar la vida en absoluto. Sed neoclásicos, que es lo que es necesario para probar y para tal. Y si os gusta travestiros de economista marxista, que sea en la intimidad, directamente. Es una perversión. No lo seáis así. Bueno, pues con esta introducción vamos a empezar, que ya se me ha hecho un poco larga, pero vamos a hablar del enfoque marxista en economía. Bien, el enfoque marxista es que yo pienso que es muy útil directamente, como he dicho, tanto y para las empresas como para el Estado. Si se me apura, la esencia del pensamiento marxista está en una cuestión importante, que es la cuestión de la armonía. ¿A qué me refiero en esto? En tanto que la inmensa mayoría de los economistas, aun sin saberlo, siguen la perspectiva de Adam Smith, una perspectiva armoniosa, es decir, piensan que acentúan las tendencias a la armonía en un sistema de mercado, pues Marx es todo lo contrario, siguiendo también a Smith, acentúa precisamente la disarmonía, las contradicciones, los conflictos y las tendencias al desequilibrio en una economía de mercado. Es decir, tanto unos como otros, todos los economistas, todos procedemos de Adam Smith. También Marx procede de Adam Smith. Por supuesto, Marx es uno de los lectores, ha leído un montón de Adam Smith y reconoce todo lo que dice Adam Smith. Pero lo que ve es la otra parte. La otra parte es que existen contradicciones que no son fácilmente armonizables. ¿Quiere incidir en esto? Marx reconoce las tendencias a la armonía del sistema de mercado del capitalismo. Marx, por lo tanto, es capaz de leer perfectamente a Adam Smith cuando Adam Smith dice que cada grupo social o cada individuo en una economía de mercado persigue sus propios intereses. Pero a continuación Adam Smith crea la mano invisible. Dice, pero existe una mano invisible que armoniza sus intereses contrapuestos y sale el bien común, la satisfacción de las necesidades colectivas. Esa es la idea de Smith. No es del panadero, del cervecero, del carnicero, de donde obtenemos pan, carne y cerveza, sino que cada uno persiguiendo su propio interés, pues resulta armonizado. La mano invisible hace que se produzca pan, carne y cerveza. Por supuesto, eso lo acepta Marx. No porque ha leído a Adam Smith, sino porque ha leído a Hegel, y Hegel habla de eso mismo, que es la astucia de la razón. Y recordemos que Marx se forma en Hegel directamente, se forma en el mundo hegeliano. Y la idea de Hegel de la astucia de la razón, que ocultamente, persiguiendo cada uno su propio interés, ocurre que sale algo contrario, a eso lo llama Hegel, la astucia de la razón, es lo mismo que aparece en Adam Smith. Hegel también ha leído a Adam Smith, por cierto, directamente. Pues bien, pero Marx acentúa que no, que existen contradicciones, que existen conflictos que no pueden ser armonizados por la mano invisible y que existen problemas que no resultan armonizables por la mano invisible. Esa es la gran diferencia. Por decirlo así, Marx estima que la mano invisible está manca, es manca, que hace bien las cosas, pero no de todo bien, y que incluso hay tendencias a que lo haga cada vez peor, como veremos. Esos son las crisis económicas. Os voy a poner como un ejemplo y una anécdota que me pasó exactamente hace una semana. Hace una semana me invitaron una buena gente que forman parte de un grupo que se llama Agenda Pública a participar en una comida-debate respecto a un artículo escrito por un alemán, no voy a decir su nombre, sobre el crecimiento y las políticas para el crecimiento en el sur de Europa. Bien, os podéis imaginar la comida allí, bebiendo vino, va bien, tal cual. Y entonces a continuación a los economistas que había allí, había uno al margen de mí, que forma parte del departamento, y se lo podéis preguntar, luego os diré el nombre si tenéis interés, pues salían las habituales opiniones. Yo creo que Europa debería hacer, que el Banco Central Europeo debería bajar los tipos de interés, la mutualización de la deuda, la armonía fiscal, lo habitual para hacer tal. Entonces, en la vanidad también me voy a mí y dije, bueno, pues yo también tengo que decir algo, ¿no? Y entonces en mi inglés macarrónico hice una pregunta curiosa, porque en la primera frase del artículo el debate era en inglés, pues venía a decir como el crecimiento económico es una cuestión de oferta y la demanda. Me había leído el artículo por encima, pero ya la primera frase me extrañó. El crecimiento económico es una cuestión de oferta y demanda. Y eso fue como si me pegaran un puñetazo. Salvar la parte, ¿cómo que? Y entonces la pregunta que hice es, perdonad, dice, ¿quién demanda crecimiento económico? No era una pregunta retórica, ¿quién demanda crecimiento económico? Es decir,
¿En qué función objetivo de alguna gente, por decirlo en plan, en qué función de utilidad, en qué función objetivo de alguna gente está el crecimiento económico? Hombre, está claro, todo el mundo quiere crecimiento económico. Digo, ¿cómo que todo el mundo quiere crecimiento económico? Digo, yo, el crecimiento económico me importa un rábano, yo lo que quiero es que me suban el sueldo. Y todos los demás que hay por allí, no queremos que nos suban el sueldo. Es decir, yo como trabajador quiero que me suban el sueldo, ese es mi interés. Eso es lo que está en mi función objetivo. Y la función objetivo de los empresarios, de los capitalistas, está sacar beneficios, el tipo de beneficio. Digo, en todo caso, a lo mejor en la función de utilidad de los políticos, quizá su objetivo es el crecimiento económico, quizás, porque lo que quieren es tener votantes, participar en el mercado de votantes. Lo digo el mismo día en que, curiosamente, los partidos de izquierda, Podemos y el PSOE, pues decidieron apoyar a la casta de los trabajadores de la estiba, directamente. Y eso lo digo directamente, porque en términos marxistas, los trabajadores de la estiba no están explotados, garantizado. 67.000 creo que sale por media, por trabajando 6 horas. No están explotados. En términos marxistas, olvidémonos de explotación. Es decir, ¿quiénes? Cuando está muy claro que un monopolio disminuye las posibilidades de crecimiento. Pero ¿qué había ocurrido directamente y por qué importa eso? Porque, fijaros, inmediatamente fue muy curioso, porque se hubo un cierto silencio en la mesa. Y entonces hasta que un compañero, un profesor también, no digo de quién, dijo, dice, hacía mucho tiempo que no oía hablar del tipo de beneficio. Dice, tenemos aquí a Marxist in disguise, un marxista disfrazado. Dijo, yo era el marxista disfrazado. Dice, no, yo no. Vamos a ver, hombre, una cosa es... Dice, no, es que sale el tipo de beneficio. Luego la conversación ya fue por los derroteros habituales, el crecimiento, bla, 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 bla. Vale. De pronto me quedé de piedra. Digo, lo que estoy diciendo es lo que decía Smith, no es lo que dice Marx. El tipo de beneficio es fundamental para una economía. La rentabilidad de los empresarios, la profitability, eso es lo que mueve a los agentes. Y aquí de pronto estamos hablando de los economistas como si los agentes pretendieran el crecimiento económico. No, como dice el propio Adam Smith. Y por supuesto, Marx aceptaría una consecuencia no intencionada de que cada uno persiga su propio interés. Si hay armonía, si la mano invisible actúa y no es manca, es que sale abundancia de mercancías, de valores de uso, de bienes que satisfacen necesidades. Pero el objetivo de cada uno de los que participamos es tener una parte mayor. Es lo que queremos, tener. Eso es lo que dice Smith y es lo que diría Marx. Y claro, por lo tanto, un elemento básico para entender una economía es decir, ¿qué quieren los agentes que participan? Eso de, ¿quieren crecimiento? No, yo no quiero. Los trabajadores no quieren. Los empresarios dicen, si sale crecimiento, bien, pero si no sale crecimiento, mejor para mí. Bueno, mejor para mí no, pues me da igual, mejor dicho. Yo lo que quiero es tener tipo de beneficio, yo lo que quiero es tener rentabilidad. Exactamente igual que los trabajadores quieren tener salario. Vale. Entonces la pregunta, ¿hay contradicciones que no se puedan armonizar? Esa es la pregunta que hace Marx. Por supuesto, Marx no cuestiona que la mano invisible funcione. Si cogéis la primera frase o las primeras frases del Manifiesto Comunista, que es una obra temprana de Marx, viene a decir que el mundo moderno aparece como una enorme cantidad de bienes, lo que ha hecho la burguesía. El Manifiesto Comunista es un artículo político, es un texto político, viene a decir que el crecimiento económico ha sido enorme. Y por supuesto le da las gracias o se le puede dar las gracias a cómo se ha comportado el sistema de mercado y la burguesía, claro, lo dice textualmente. Lo que viene a decir Marx es que, ¿va a funcionar siempre la mano invisible? ¿Es armoniosa o no es armoniosa? Pues bueno, para saber si es armoniosa tenemos que ver hasta qué punto, qué significa eso de armonía. Y si la armonía entre los intereses contrapuestos existe o no existe, o puede haber contradicciones irresolubles que lleven a que el proceso de funcionamiento de la economía se corte. Cuando hablo de contradicciones, significa que hay conflictos enormes entre los agentes, que no son resolubles fácilmente por la mano invisible. Vale. Marx en eso es muy clarísimo, porque él incide, cuando empieza a escribirlo, incide precisamente en estos conflictos que no son fácilmente resolubles. Son las contradicciones básicas para el que tiene un sistema. Y en ese momento la competencia se convierte en una competencia muy destructiva, muy darwiniana, o ganas tú o gano yo, directamente, que es como se está planteando el mundo, Marx. Por eso digo que a veces puede ser muy útil para un economista de la empresa tener una perspectiva marxista, porque es que las empresas muchas veces viven en su mundo como una lucha de supervivencia. No es nada extraño que Marx dedique el capital a Darwin. Es decir, y viene a pensar que lo que él ha descubierto, Darwin, para el mundo natural, él piensa que lo ha descubierto para el mundo económico y social. Lucha darwiniana de supervivencia. La vida del capitalista es muy dura para Marx,
Por supuesto, es más dura, puede ser para el proletariado, para los trabajadores, pero no nos equivoquemos, Marx tiene muy claro que ser un capitalista es una situación enormemente estresada, estás pegándote con siempre. Por eso es absolutamente frecuente en cualquier escrito de Marx hacer referencia a analogías militares. Siempre equipara a los capitalistas que toman decisiones con generales metidos en batalla, están luchando unos con otros, no es esa competencia perfecta de libra de texto, no. Para Marx el mundo es un mundo claramente competitivo, sangrante, de peleas, a ver quién se lleva más trozo luchando, y yo, si soy capitalista, mi enemigo está dentro, pueden ser los trabajadores, pero sobre todo está fuera, son mis rivales, básicamente los que tengo ahí, ¿vale? ¿Cuál mundo se acomoda más al mundo real de las empresas? Ese mundo de competencia que se cuenta en los libros de texto perfecta, pacífico, o un mundo turbulento, casi darwiniano de pelea. Bueno, pues eso habrá que verlo, pero este es el punto de vista marxista al respecto. Bueno, pues ya me meto directamente en analizar, y pues no me voy a ir muy lejos, el problema de las crisis y cómo explica Marx las crisis. Para Marx, las crisis es una alteración, una ruptura de un proceso. Siempre, un proceso. ¿Qué proceso? Un circuito, podríamos decir. Un circuito es un movimiento económico. Para Marx las crisis son simplemente el corte en un circuito. ¿Qué circuito es lo importante? Cuando todos vosotros que empecéis a estudiar economía, se os habló solamente de un circuito. El circuito que se llama el flujo circular de la renta. Ese es el circuito que se cuenta a los estudiantes cuando entran en el primero. Cómo están en un mismo plan en un momento dado, entonces las familias, las unidades domésticas, venden trabajo en el mercado de trabajo y llevan sus ahorros al mercado financiero, y las empresas contratan trabajadores y consiguen esos ahorros, producen bienes que luego las unidades familiares compran. El circuito de las mercancías. Ese circuito Marx lo establece en estas fórmulas. CMC. Este sería el circuito que está detrás, lo que se llama el flujo circular de la renta. Vendes mercancías a cambio de dinero para comprar mercancías directamente. Es decir, las unidades domésticas venden mercancías, trabajo, a cambio de dinero para luego comprar mercancías. Las empresas venden mercancías para tener dinero para comprar factores de producción. Ese es el esquema. Marx piensa que este circuito es un circuito que se da en la economía real, pero es poco relevante a la hora de explicar el capitalismo. Para él piensa que hay otro circuito más importante, que es el circuito que llama del capital, aunque hay dos circuitos, el del capital dinero y el capital productivo. ¿Cuál es la idea de que, bueno, pues, ¿para qué se mete los capitalistas, que son realmente el elemento dinámico de una sociedad capitalista, para qué se meten en economía? Se meten en economía para obtener beneficios directamente. Es para lo que se meten. De tal manera que para los capitalistas la lógica económica es diferente a esta. Esta podría ser para sus unidades domésticas, pero los capitalistas son la parte dinámica. Ellos parten de dinero, compran mercancías, las venden y obtienen dinero. Ese es el circuito del dinero, el circuito del capital dinero. Y este circuito es el importante es la idea de Marx, para una economía capitalista. El circuito del capital dinero. Luego veremos que hay un circuito interior que se llama el circuito del capital productivo. Este circuito es el que la ruptura de este circuito, su carencia de nivel, su bajada en intensidad, es lo que explica el ciclo económico y las crisis económicas. El elemento dinámico de una economía capitalista son los capitalistas. Los capitalistas van a seguir haciendo su papel en la medida en que este circuito se dé. Si no se da este circuito, dejan su papel y entonces la economía capitalista disminuye. Fijaos que lo importante es este circuito, no el circuito de que haya más mercancías o no. El objetivo del sistema, el objetivo directo, no es obtener bienes. Marx no tiene las cifras de Producto Interior Bruto, no existen todavía. No existen, hasta el final de los años 30 no empieza a haber contabilidad nacional. Por lo tanto, eso de la tasa de crecimiento económico es algo que no sabe ni lo que es. Ni nadie lo sabía en su tiempo. Es una construcción posterior. Ahora todos nosotros hablamos de tasas de crecimiento, el crecimiento de este año con respecto al pasado, y hablamos de la tasa de crecimiento como si existiera y como estas llaves, la tasa de crecimiento. Pues hay que darse cuenta, no, que es una construcción mental.
con muchos problemas, por cierto. Es una construcción hecha a partir de Keynes, pero antes no existía. Marx dice, lo único que existe, y es lo mismo que lo hubiera reconocido Ricardo, o lo mismo que lo hubiera reconocido Marshall incluso, o Smith, es este circuito. Lo que importa es que se repita este circuito. Es decir, un circuito que lleva a los empresarios, mejor dicho, a los capitalistas, a invertir en capital para que se produzcan más bienes, que lo puedan vender y obtengan un beneficio. Exactamente igual que los trabajadores quieren trabajar para obtener un salario, los capitalistas van a hacer su función de acumular capital, y es la palabra que utilizará Marx, si pueden obtener un beneficio, si obtienen un beneficio adicional, si no, se cortará el circuito. Es decir, este circuito cuando se corta es cuando tenemos una crisis económica. Crisis económica que Marx todavía no podía fechar en términos de que disminuya el crecimiento económico. No, porque él todavía no sabe lo que es el crecimiento económico. Simplemente lo que observamos es que empresas cierran, aparece más desempleo. Eso es la explicación de que se ha roto el circuito, de que hay trabajadores que quieren trabajar y no pueden conseguirlo, de que eso es. La cifra de crecimiento económico no existe. No existe porque no es, por otro lado, es natural que no exista, no es el objetivo de nadie. ¿Para qué queremos saber lo que es el crecimiento económico? A una empresa le interesa saber si obtiene más beneficios o no, punto. Punto, tan simple como eso. Lo otro es un salto que hemos hecho, suponiendo que en las funciones nuestras está la cifra de crecimiento económico. No, en absoluto. Bien, voy a analizar más claramente este circuito, el circuito que mueve al capital, el capital dinero, porque es el circuito más fundamental y ahí veremos todas las posibles formas de que haya problemas en este circuito. Bien, este circuito, aquí vamos a poner una flecha de tiempo, ¿vale? La flecha del tiempo. Y vamos a partir de un momento cero, porque hay que partir de un momento cero en el tiempo. Un momento dado, para ver cómo se hace este circuito. Bien, en un momento del tiempo ocurre que los capitalistas disponen de una serie de fondos, en dinero, porque estamos hablando de una economía totalmente monetizada. Llamemos estos fondos que son M sub 0. Estos fondos M sub 0 está bien saber de dónde provienen previamente, en opinión de Marx. ¿De qué provienen? Bueno, pues de los ahorros de los capitalistas en el periodo menos 1. Bueno, de los ahorros en general, de los capitalistas. Los capitalistas, vamos a poner aquí. Y de financiación externa. La financiación externa es que la cantidad de fondos monetarios que se dispone para invertir no solamente son los ahorros del pasado, sino que también está el sistema de crédito. Como veremos, Marx analiza ya muy bien, además, perfectamente bien, con lo poco que se sabe entonces, ya en 1850 y tantos, de lo que significa la financiarización. De fondos externos de financiación. Con esto obtienen dinero los capitalistas. ¿Y entonces qué hacen los capitalistas con este dinero? Compran. ¿Qué compran? Pues compran una serie de mercancías. Mercancías. ¿Sí? ¿Cuáles son estas mercancías? Bueno, pues vamos a ver cuáles son estas mercancías que compran. Bien, van a comprar una cosa que se llama fuerza de trabajo productivo. Una fuerza de trabajo productivo. ¿Cómo lo vamos a llamar? LP, trabajo productivo. Compran también de producción, máquinas, materias primas, productos semielaborados. Compran todo eso que no es trabajo. ¿Compran también otras cosas? Pues también compran otras cosas. Voy a llamarle LI, LN. Y hay otras partidas. ¿Qué sería LI y LN? LI es, voy a llamarlo así, trabajo improductivo. Y esto lo voy a llamar trabajo necesario, pero no productivo. Porque Marx diferencia muy claramente entre dos tipos de trabajo. El trabajo productivo y el trabajo improductivo. El trabajo improductivo puede ser necesario o también puede ser innecesario. Es lo que estoy haciendo. Marx llamaba a esto faux frais o production, en francés. Falsos gastos de producción. ¿Qué significa? Pues bueno, a lo mejor es poner un ejemplo. Imaginad que una empresa contrata y compra, pues porque queda muy bonito, pues compra pues los servicios de un jardinero que pone el césped y planta arbolitos en la empresa. O de un pintor que lo pinta y queda muy bonito.
¿Eso es un trabajo necesario para la producción? No, es un trabajo innecesario. Y supongamos que el capitalista es un machista y entonces a continuación le gusta estar rodeado de chicas jóvenes y secretarias y contrata a 5, 6 o 7. Es un trabajo innecesario, pero es que le gusta tener a chiquitas, a jovencitas. Un secreto, pues vale. El trabajo que hacen es innecesario, completamente innecesario. Lo compra porque quiere, porque puede. Trabajo innecesario. Luego aquí habría un trabajo necesario, pero improductivo también. Por ejemplo, obviamente los guardas de seguridad de la empresa son necesarios, no sea que te roben. Necesitas. Necesitas también trabajadores que se ocupen del departamento de ventas, son fundamentales, son necesarios, pero no producen, son necesarios. ¿Para qué? Para conseguir cuota de mercado frente a otros competidores que también utilizan servicios de publicidad. Por ejemplo, todo tipo de intermediación, Marx dice, es un trabajo necesario, pero no es productivo directamente, ¿vale? El único capital, que llamamos así, productivo es esto y esto. Es lo que Marx llama el capital productivo. ¿Por qué va a ser productivo? Porque va a producir más valor directamente. Eso es el capital productivo. Es decir, con el dinero inicial que tiene, pues compra estas cosas. Por supuesto, la producción no solamente requiere esto. Existen también bienes públicos, carreteras, el sistema general de seguridad social, el sistema general de defensa, la policía, tribunales. Estos son bienes públicos. Y también otra serie de recursos naturales que se utilizan en el proceso de producción. Pero fijaros, esto está para todos los capitalistas. Están los bienes públicos, están los recursos naturales. No, esto permite incrementar la productividad física, pero no el valor, que es diferente. Marx distingue muy claramente. Es decir, un país subdesarrollado que tiene pésimos servicios públicos y un ambiente destrozado y tiene muchos problemas de seguridad interior, significa que su productividad física va a ser mucho más pequeña. Directamente. Esto va a afectar a todas las funciones de producción de todas las empresas. Tan simple como eso. ¿Vale? El capital productivo es este. Vale. De todo esto, pero esto es el único capital productivo, empieza el proceso de producción. Este proceso de producción se convierte en unas nuevas mercancías, diferentes a las anteriores. Nuevas mercancías. Ahora hablando. ¿Y estas mercancías qué son? Marx clasifica así: bienes de consumo para los trabajadores, bienes de consumo para los propietarios o los capitalistas, vamos a llamarlo así, y materias o medios de producción. Esto es la oferta, por decirlo así, ¿vale? La oferta. Ahora, el siguiente paso, momento T, es venderla. Y aparece la demanda. La demanda, ¿qué sería? Pues la demanda serían los salarios que han sido pagados al comprar, que provienen de aquí. Voy a pintarlo, ya que tengo una tiza de colores, voy a pintarlo en colores. Pop, de aquí y de aquí, salen salarios que, perdón, que irían aquí. El pago que has hecho va para allá. Los salarios más financiación, deudas. Es decir, para comprar los trabajadores se endeudan a veces. Muchas veces. Y la otra fuente gorda, porque no voy a meter, para no complicar las cosas, no voy a meter un sector público. El sector público no produce mercancías. Aquí estoy analizando el capitalismo. El trabajo productivo produce mercancías para Marx. El sector público no produce mercancías. Es decir, yo soy un trabajador improductivo. Improductivo en el sentido que no produzco valor. No que no produzca bienes, no que no produzca valores de uso. Marx, como los economistas clásicos, diferencia entre valores de uso y valor o valor de cambio. Yo produzco, en principio, si soy buen profesor, valores de uso, conocimiento, os doy conocimiento, pero no produzco un valor de cambio.
No se vende lo que yo hago en un mercado. Diferente. Los de las universidades privadas sí estarían aquí dentro. Porque esos venden su trabajo. Y venden su trabajo, y mejor dicho, y la universidad que los contrata vende esa educación. Fijaros entonces que pasar de la universidad pública a la privada significa aumentar la cantidad de recursos que hay en el ciclo del capital. Pero los trabajadores públicos no somos productivos. De valor no significa que no seamos productivos de valores, de usos, de cosas útiles, que es completamente diferente. Eso hay que tenerlo claro, directamente. La diferencia que establece Marx entre valor de uso y valor de cambio y la palabra productivo, en Marx significa producción de más valor, de dinero. Yo no produzco dinero, produzco educación, o en la medida que sea bueno o mal profesor, ¿vale? Bien. Los beneficios es la otra fuente de demanda. Con los beneficios, los capitalistas compran bienes de consumo y medios de producción. Con los beneficios más financiación. Me interesa, no voy a distinguir entre F, pero financiación es fundamental, la financiación. Es decir, después de todo esto, si se logra vender, se obtiene, momento 1, un resultado, una cantidad de dinero. ¿Qué es lo importante o por qué el ciclo importa, este circuito del capital? Lo básico para el sistema capitalista es que M1 sea mayor que M0. Es decir, has obtenido, los capitalistas, una rentabilidad. Vale, lo que estoy diciendo es una cosa muy simple. El valor de los inputs menor que el valor de los outputs. Es lo que está diciendo este ciclo. El ciclo ha tenido éxito si el valor de los inputs es menor que el valor de los outputs. O lo que en términos de Marx sería, el capital se ha valorizado. Ha obtenido, el valor es mayor. Luego aquí empezaría otro segundo ciclo. ¿Qué ocurriría? Con la parte ahorrada de los beneficios, con la financiación, empezaría un segundo ciclo. Un segundo ciclo puede ser menor, puede ser o mayor que M1, dependiendo de la financiación, y de nuevo empezaríamos a comprar. Y empezaría el segundo ciclo. Bien, para Marx, el elemento básico es, en este ciclo, para que se siga repitiendo, es necesario que el valor del output sea mayor que el valor de los inputs. Tan simple como eso. Si el valor del output es mayor que el valor de los inputs, la cosa ha ido bien. Ha habido beneficios. Y por lo tanto, repito el proceso. Si el valor es más pequeño, ¿para qué voy a realizar a continuación el siguiente proceso si no obtengo beneficios? Es la lógica. Por lo tanto, el problema de Marx es explicar por qué el valor final es mayor que el valor inicial. ¿Por qué el valor final es mayor que el inicial? ¿Por qué el valor de los outputs es mayor que el valor de los inputs? Y esto es la pieza central de todo el problema. ¿Cuál es la razón de que el capital se ha valorizado? ¿Cuál es la razón de que el valor del output sea mayor que el valor de los inputs? Para esto es un gran problema de la teoría económica y hay diferentes respuestas. La respuesta que se da en clase normalmente es que estos bienes tienen mayor utilidad que estos de aquí. Y por lo tanto, como ha habido un incremento en la utilidad por una articulación, pues ha habido un beneficio, porque lo producido tiene más valor al final que al principio. Vale, eso es un problema. Esta es la teoría subjetiva del valor. Lo que hemos producido vale más que lo que teníamos. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué tiene más utilidad? Y entonces ahí nos metemos en una serie de problemas extraordinariamente complicados. Estamos viendo el por qué las cosas tienen precio y valor. Los economistas neoclásicos o de la teoría subjetiva dicen, hombre, la utilidad, pero el problema está que se puede cambiar. O sea, uno puede comparar la utilidad, por ejemplo,
de un bocata de tortilla, pero ¿qué relación existe entre la utilidad que experimento yo con un bocata de tortilla con la utilidad de que se obtiene, o la utilidad del huevo, por supuesto la gallina, del aceite y lo que sea? ¿Cómo comparo? Es un problema enorme que se llama el problema de la imputación. No se ha resuelto nada bien, pero lo dejemos por ahí. Otra manera de intentar resolver el problema es vía Walras, diciéndole, bueno, esto es una cuestión de mercados. Entonces el equilibrio general, todo depende de ofertas y demandas, el sistema general. También es un problema porque para Walras ve el mundo como un esquema de intercambios. Y entonces ocurre que sí, aquí hay para Walras dice, todo sucede a la vez, las compras de inputs y las ventas. En Walras no hay tiempo. Todos son un esquema de demandas y ofertas. Pero entonces lo que ha ocurrido es que de pronto entiende la producción como un intercambio. Es decir, un capitalista intercambia capital por trabajo. Y luego por una cosa que llamaría la alquimia walrasiana sale un producto. Es decir, un intercambio entre un tío y lo intercambias con un tractor y una tierra y de pronto sale trigo. Magia, la magia walrasiana. No hay producción en Walras. Marx, ¿qué dice? No puedo meterme en discutir otras teorías alternativas. Pues Marx establece una idea muy simple. El valor es un valor objetivo. Depende de algo, de la cantidad de trabajo incorporado. Y entonces, ¿qué viene a decir? Que aquí, en estas mercancías que se componen, hay más tiempo de trabajo incorporado que lo que había en estas mercancías iniciales, que en los inputs. Es decir, hay una diferencia entre el total de tiempo de trabajo que está incorporado en estas mercancías finales y las iniciales. Y entonces dice, bueno, pues si hay más trabajo aquí, más horas de trabajo aquí, está la esencia de la teoría del trabajo, que aquí, es que hay algo raro. Significa que alguien ha trabajado más horas de las contratadas, la explotación. La idea sería muy simple. A los trabajadores se les contrata en el mercado de trabajo, se les paga un salario exactamente que es el valor de su fuerza de trabajo, pero luego trabajan más horas de ese valor. Y eso es lo que es el origen de los beneficios, la explotación. Es decir, a un trabajador se le contrata unas horas, se le paga un salario, es un salario, pero el valor de ese salario es menor que la cantidad de horas de trabajo que hace. Hace un trabajo extra, suplementario, un plus trabajo que se traduce en un plus valor. Eso en sí no es ni bueno ni malo. No es nada. Es normal que uno trabaje para otros. Es decir, es normal perfectamente que alguien trabaje por sus hijos que no trabajan, o trabajar por los jubilados. Así que nadie se haga cosas de que todas sociedades hay gente que trabaja y otra gente que no trabaja. Perfectamente. Hay gente que hay que mantenerlo porque queremos mantenerlo porque es un gran artista. Es perfectamente admisible. Incluso podemos decir que hay gente que podríamos establecer, ser marxistas y decir, y está muy bien que los capitalistas ganen sin trabajar porque es necesario que haya gente innovadora que se meta en proceso de producción. También cabría. Por eso quiero deciros que hay que separar claramente el pensamiento económico de Marx de la ideología. Aunque por supuesto están los conceptos de tasa de explotación, de tasa de plusvalía, etc. A destacar, la idea es que cuando se da esta diferencia, cuando las empresas capitalistas, por la venta de sus productos, obtienen más dinero que lo que les ha costado, perfecto. Hay un excedente. Ese excedente, una parte se puede reinvertir en contratar nuevos trabajadores, contratar otra vez a los trabajadores o más, comprar materias primas, comprar medios de producción y continuar el ciclo económico. El ciclo económico entendido como este circuito del capital. Bien, Marx llama acumulación a la idea de incrementar la cantidad de dinero que dedico a comprar trabajo productivo y medios de producción. Es diferente a la idea de inversión. La inversión, normalmente que se explica en clase, es simplemente acumulación de capital físico, de medios de producción. Marx incluye el trabajo productivo.
De tal manera que hay acumulación, digamos que hay acumulación si en el periodo t, o más 1, aumenta la diferencia entre el capital productivo y en el periodo t más 1, o 0 más 1. A eso llamamos acumulación. Es decir, es la inversión normal que se explica en economía más contratar a trabajadores. Habría acumulación, la economía estaría en un proceso continuo, en un circuito de acumulación, cuando este circuito se puede repetir continuadamente. Bueno, pues la pregunta es, ¿de qué depende el que este circuito de acumulación se pueda repetir? Y depende de tres grandes factores. Primero, la existencia de fondos para invertir. Estoy diciendo una cosa que toda empresa lo sabía. Y, ¿vale? ¿De qué dependen los fondos para invertir? Pues depende de los beneficios brutos, lo que más llamará la plusvalía absoluta, menos los impuestos, menos las rentas que hay que pagar, alquiler, tierra, menos los intereses por la financiación. Eso te queda el neto que te queda. Por lo tanto, para acumular, para repetir este proceso y en mayor escala, que es lo que luego posteriormente llamaremos crecimiento económico, depende de que haya fondos para invertir. Si no hay fondos para invertir, no. Segundo, depende de la propensión a acumular. Depende de que los capitalistas quieran acumular. ¿Y eso qué depende? Pues de la rentabilidad esperada, de la tasa de ganancia esperada y de una tasa de ganancia mínima que experimenten. Es decir, si no vas a poder obtener más que un 1%, ¿para qué vas a invertir? ¿Lo dedicas a gastos de consumo o lo guardas? Es decir, eres un capitalista, no eres tonto, al contrario, tienes que... Sí, va a depender de la tasa de ganancia que obtengas, de la rentabilidad, exactamente igual que un trabajador trabajaría más horas. Si se le paga más y hay un mínimo y dice, no me interesa trabajar, pues un capitalista dice, sí, el tipo de beneficio muy bajo, tampoco. ¿Y cuál es el tipo de beneficio bajo? Bueno, eso depende socialmente, exactamente igual que el salario al que tú digas, paso de trabajar. La tasa de ganancia mínima, que puede estar socialmente considerada. Por ejemplo, la tasa de ganancia de los capitalistas españoles puede ser mínima, puede ser más alta que la europea. Y entonces a continuación deciden no acumular y no invertir tanto porque piensan que la tasa de ganancia es muy baja, porque están acostumbrados a tasas de ganancia más altas. Puede ocurrir perfectamente. A lo mejor requieren unas tasas de ganancia a la China, los capitalistas españoles, para invertir. Para invertir o para acumular, mejor dicho, ya se me va. Y en tercer lugar, de la existencia de oportunidades donde invertir. Hay algunos otros factores que también afectan a la tasa de acumulación. Por ejemplo, el número de capitalistas que haya. Si hay un montón de millones de beneficio, pero si hay millones de capitalistas, pues el beneficio por cápita es muy bajo. Marx hablará de esto en términos de la centralización o concentración de capitales. Pues si hay un beneficio, pero hay pocos capitalistas, significa que pueden invertir más directamente. El número, cómo esté estructurado la cantidad de capitalistas que haya en una circunstancia dada. Todos son factores muy dinámicos. Bueno, pues si tenemos un poco claro de qué depende la tasa de acumulación o la acumulación, y por acumulación entended el incremento en la cantidad de capital productivo, podemos entender cuáles son los problemas que puede haber a la hora de hablar de esta acumulación. ¿Por qué los capitalistas deciden no acumular? ¿Por qué puede ocurrir que decidan colectivamente, individualmente, el agregado, no acumular? Y tendremos entonces todas las posibles formas de crisis económica que aparecen en Marx, que aparecen varias directamente. Tendremos, en primer lugar, problemas en la generación de plusvalía. A esto se le llama a veces las crisis de sobreacumulación o profit squeeze. Creo que está bien escrito así, no me acuerdo muy bien. Creo que sí, no sé si me falta una E, no, vale. Problemas de acumulación. Es decir, ocurre que es que no hay beneficio suficiente, no hay plusvalía. ¿Por qué? Pues porque internamente no se puede generar tanto. ¿Por qué?
Pues porque los salarios son muy elevados. Claro, si los sindicatos o los trabajadores son muy fuertes y consiguen salarios más elevados que el valor de su fuerza de trabajo, los beneficios disminuyen. Y si los beneficios son muy bajitos, ¿para qué voy a invertir? No tengo fondos para invertir, no tengo una rentabilidad que me invertir. Problemas de sobreacumulación. ¿Por qué habría sobreacumulación? Fijaros, imaginad que en los periodos anteriores los capitalistas han invertido mucho, han acumulado mucho, han creado muchas fábricas y por lo tanto significa que estamos cerca del pleno empleo. Cuando estás cerca del pleno empleo, o hay unas condiciones del pleno empleo que dicen los trabajadores me tienes que pagar más porque trabaje. Suben los salarios. Al subir los salarios reales, estoy hablando, olvidaros los factores monetarios. Los beneficios, la posibilidad de obtener beneficios disminuyen directamente. Y entonces a continuación no hay beneficios. Por lo tanto, los capitalistas dejan de acumular de invertir y entonces eso genera una crisis. ¿Que sirve para qué? Básicamente, para que haya desempleo. Y al haber desempleo, moderación de los salarios. Y entonces aumentan los beneficios y puedes a continuación emplear. Es decir, fijaros que en el esquema de Marx, en absoluto el sistema busca el pleno empleo. Eso es una ficción que se cuenta aquí en tercero o en segundo. No hay ninguna lógica. ¿Desde cuándo se busca el pleno empleo? Al contrario, el pleno empleo, en Marx, implicaría que no se generan beneficios, porque en el mercado de trabajo estaría muy tenso, los salarios serían más elevados. Es decir, no hay ninguna tendencia hacia el pleno empleo en un sistema capitalista. Lo que se cuenta en macro es absurdo para Marx. No interesa. ¿Para qué? No, hombre, no. Si hay pleno empleo, salarios altos, beneficios bajos, el propio sistema se autorregula. No contrato a gente, no acumulo, aumentan los despidos. Marx lo llama, como siempre, con imágenes militares, ejército industrial de reserva, moderación salarial. Suben los salarios, vale, puede empezar el ciclo otra vez. ¿Vale? Implicación. Esto es Marx, no es un neoclásico, esto está en Marx. Si los salarios suben, ceteris paribus, veremos, los beneficios bajan. Si los beneficios bajan, la tasa de ganancia disminuye. ¿Para qué vas a acumular? Por lo tanto, dejar de acumular, dejar de invertir, generar desempleo, los salarios bajan, ahora sí que puedo acumular. Pero eso no es que sea que los capitalistas sean malos, es que eso está dentro del propio sistema, es la ley, una de las leyes de funcionamiento del propio sistema. Porque el funcionamiento del propio sistema no tiende al pleno empleo, al contrario, el pleno empleo sería absurdo. El pleno empleo sería absurdo porque se traduciría en beneficios bajos. El pleno empleo implica crisis. En Marx, una implicación de pleno empleo es antecesora de una crisis. De una crisis o una moderación del ciclo, directamente. Es absurdo completamente. Segunda razón por la cual también hay problemas de generación de plusvalía. Pues plusvalía también disminuye cuando ocurre que dedicamos demasiados recursos a trabajadores innecesarios o trabajadores necesarios. Es decir, si buena parte de los gastos de las empresas tienes que ir a pagar a trabajadores de seguridad porque te defienden de la mafia, tienes que pagar a mafiosos, no sé qué, corrupción, etcétera, este dinero no va a trabajadores productivos, luego la cantidad de plusvalía disminuye. Es decir, si dedicas muchos recursos a trabajadores necesarios o innecesarios, a publicidad, también te queda menos recursos, porque has dedicado y generas menos plusvalía, porque la plusvalía solamente la generan los trabajadores productivos, no las secretarias que no sirven para nada, no los jardineros, no los que hacen publicidad, no, esos no generan plusvalía, esos no, esos luchan entre nosotros para repartirse el mercado. Es fundamental que una empresa tenga trabajadores del sector de distribución, del sector de publicidad, es para quitarse unos a otros, pero estos no generan beneficios. Agregadamente, contribuyen a repartirse los beneficios. Claro, si aumenta la cantidad de trabajadores necesarios, disminuye, pero improductivos, disminuye los trabajadores que dedicas a producir plusvalía. Por lo tanto, una implicación, la mucha competencia puede ser perjudicial para el propio sistema de acumulación, directamente. Tienes que dedicar muchos recursos. Por supuesto, una situación donde el Estado no funciona, no hay bienes públicos y las empresas tienen que pagarse sus propios sistemas de comunicación, de empresas de distribución, es lo mismo, no hay carretera, la tienes que poner tú. Tienes que dedicar recursos a algo.
no productivo directamente, sino que tienes que hacerlo. Si tienes que defenderte de la mafia o pagar a mafiosos, estos son recursos que no producen nada, son necesarios pero improductivos. Es una diferencia fundamental. Por lo tanto, estos serían se rompe el sistema cuando hay problemas de generación de plusvalía. Segundo, situación en que tenemos una crisis económica, cuando actúa una cosa que ahora veremos, lo que se llama la ley de la tendencia descendente de la tasa de ganancia, que ahora veremos qué significa claramente. Marx predice que, ceteris paribus, la tasa de ganancia tiende a decrecer. Si la tasa de ganancia tiende a decrecer, es uno de los factores que estaba debajo de la acumulación. Tiende a decrecer la tasa de ganancia, luego tiendes a invertir o acumular más. Otro tipo de crisis relacionadas con la tendencia descendente de la tasa de ganancia. Un tercer tipo de crisis, problemas en la monetización del plustrabajo o la plusvalía. Problemas que se llaman de realización de la plusvalía. Son los problemas de demanda efectiva, lo que luego cogerá Keynes, que a veces aparecen con el nombre de problemas de subconsumo. En Marx aparece, pero no de una manera en absoluto clara. Yo tiendo a pensar que no los hay directamente. Pero son los que le gusta a la gente. La desigualdad en el reparto, en la distribución de la renta, implica que no habrá demanda para todo lo producido. Mucha gente ha hablado sobre eso, claro. En el extremo es cierto. Hombre, si todo el mundo, todos los trabajadores ganan 5 euros, pues ¿cómo no van a poder comprar? Pero bueno, pero Marx diría, vale, pero están los capitalistas que pueden comprar. ¿Y desde cuándo la desigualdad es un problema? ¿Lo fue en el siglo XIX, que había más desigualdad que ahora? ¿Desde cuándo la desigualdad? Y por otro lado están los bienes públicos. Luego, este problema de subconsumo no los crees nunca. Le gusta a los periodistas, a la gente de izquierdas. No. La desigualdad en el modelo marxista no genera crisis económicas en general. No hay una razón inmanente para que la desigualdad genere crisis económica. Lo siento por si alguno es de ideología muy de izquierdosa y piensa que la desigualdad es mala. Sí, para los keynesianos y post-keynesianos la desigualdad es un gran problema. Para Marx no lo es. Es un problema, pero no es un problema congénito al sistema que dificulte la acumulación. No. En el libro segundo del Capital, Marx tiene montones de los esquemas que hace de reproducción del sistema, que se llama ampliada, donde los trabajadores ganan el salario de subsistencia. Y no hay problema, se trata de que luego los capitalistas consumen más y ahorran más, y el problema puede subsistir. Algunos marxistas raros, como Tugan Baronowski, se imaginó un sistema económico en que lo produjera solamente un trabajador, solamente hubiera un trabajador, y producía máquinas para hacer máquinas para hacer máquinas. Y se demuestra que puede funcionar un sistema capitalista así, directamente con un solo trabajador contratado. ¿Vale? Puede generar el proceso directamente. Y por último, problemas de crédito. Recordad que aquí para comprar se compra a crédito mucho. Y aquí para comprar los bienes finales se compra a crédito mucho. Luego los problemas de financiarización. Las crisis financieras autónomas. Toda crisis aparece como que no tienes dinero a las empresas, pero hay unas crisis que tienen que ver con la financiación. Marx, si me da tiempo hablaré de ello, crea un concepto, lo llama capital ficticio, y es el primer autor que en 1800, en los escritos que tiene, que aparece en el volumen tercero del Capital, hace una descripción del funcionamiento del sistema de crédito, que para mí es absolutamente curiosa porque me explica cosas que están pasando ahora mismo, 100 años, más de 150 años. Bien, dado la importancia, voy a la última parte ya de mi exposición, dada la importancia que tiene la tasa de ganancia en todo el esquema de la acumulación, voy a plantearos un pequeño modelito para que veáis cómo las cosas se articularían en Marx y cómo la teoría del valor-trabajo da pábulo a ciertas nociones sobre qué es una crisis. Lo que os voy a contar en la pizarra es un pequeño modelo que un marxista ortodoxo, vamos, me tiraría piedras directamente, pero quizá para vosotros os pueda ser útil. Porque voy a intentar hacer una conexión entre el Marx y lo que conocéis de clase, en una esquemita que se me ha ocurrido. Bueno, lo primero que voy a partir es una primera ecuación que es muy simple, que todos deberíais de conocer. VM por L, salario monetario por L, por lo tanto la masa salarial, pero cuidado. El gran problema de Marx y de la economía marxista es que los datos que tenemos son de la contabilidad nacional, que es el mundo keynesiano, por lo tanto no son transmisibles fácilmente a Marx.
Yo voy a hacer el supuesto de que son, pero no lo son. Marx no metería aquí a los trabajadores improductivos. Es decir, yo no estaría. En la cifra del PIB yo estoy, trabajador de la enseñanza pública. Y están los médicos públicos, y están el trabajo de las secretarias y los jardineros, que hemos dicho que eran trabajo improductivo, y de los guardias de seguridad, y de los militares. Marx quitaría todo eso. Es decir, no tenemos una contabilidad adecuada marxista. Pero yo voy a jugar como si no hubiera trabajo improductivo, como si todo el trabajo fuera productivo. Estoy haciendo un modelo teórico, pero guardar en la cabeza de que no todo el trabajo es productivo. Pero voy a suponer que todo el trabajo es productivo para hacer la asimilación. Masa salarial más beneficios brutos, beneficios monetarios brutos, ¿esto a qué sería igual? Al PIB, ¿vale? P por I. Esta fórmula ya la conocéis. El Producto Interior Bruto se descompone en masa salarial y beneficios brutos, ¿vale? Es una fórmula elemental, que la conocéis desde primero, directamente. Bueno, pues vamos a hacer algo aquí, que es el comienzo de la teoría del valor del trabajo. Marx dice que esto, el valor de todo lo producido, depende ¿de qué? Del conjunto del trabajo que se ha hecho. Porque Marx mide las cosas en horas de trabajo, de tiempo homogéneo. Por supuesto, es un trabajo socialmente productivo. Si un trabajador es vago, no se le valora. Si tarda en hacer una cosa que normalmente cuesta hacerla 4 horas, el que tarde 8 no significa que le agrega más valor. No, es que ha sido un vago durante 4 horas. Es el trabajo socialmente necesario. Y entonces vamos a distinguir entre el trabajo directo, el que aparece en forma de trabajadores, que sería este de aquí, más el trabajo incorporado en las máquinas. Esta es la idea. La idea es que el valor está relacionado con la cantidad de trabajo directo más el indirecto. El directo es el que vemos que se ha utilizado. El indirecto es el que está incorporado en las máquinas. Las máquinas agregan valor a la producción. Si una máquina ha costado hacerla 150 horas y dura 10 años, significa que cada año agregaría 15 horas, ¿vale? Simplemente. Dividamos ahora a continuación para trazar esto y funcionar en términos reales y quitarnos el problema de los precios, que es por P. Tendríamos aquí que que los beneficios brutos, en vez de ser monetarios, tendríamos los beneficios brutos en términos reales, I igual a H por LD más LM. Fijaros que lo único que he hecho es dividir por precios. Entonces tenemos que la masa salarial en términos reales más los beneficios brutos en términos reales igual al producto. Y esto está relacionado con todo el trabajo, donde H es un factor de conversión, como un factor de productividad general, por decirlo así, H. El total de horas multiplicado por H nos da el total de producto. ¿Vale? Bien. Siguiente ecuación. Voy a descomponer los beneficios brutos. R, tasa de beneficio por K, el total del capital. Los beneficios brutos es una tasa de beneficio, una remuneración por unidad de capital, por el conjunto de capital. Y nada, lo demás lo hacemos exactamente igual. Voy a seguir. Ahora voy a descomponer esta R de una manera muy simple. R más D por K. ¿Qué es D? La depreciación del capital, ¿vale? R es la tasa de beneficio neta, ¿vale? De momento estoy haciendo contabilidad nacional. Y todo lo demás sigue igual. Voy a multiplicar simplemente esto, ¿vale?
Y ahora el segundo punto básico de la teoría del valor trabajo. No he hecho nada, ¿no? Julián, ¿pones cara rara? ¿No? Vale, ¿todo está claro? Vale. Ahora hago un supuesto muy elemental. La amortización es, en términos marxistas, exactamente igual a esto. Es decir, recordad que una máquina agrega en cada periodo, si una máquina ha costado hacer 1000 horas y dura 10 años, significa que cada año agrega 100 horas. Esa es la depreciación de la máquina. 100 horas, ¿vale? Vale, pues 100 horas sería, estas 100 horas multiplicado por H sería el valor de la depreciación en contabilidad nacional. Vosotros que sois mis críticos, Rodri y tú, Julián, pues me estáis diciendo. No, es que la LD y la LB no sabía bien lo que era. Trabajo directo, trabajo en forma de máquinas. Un elemento importante en Marx, muy importante, porque de aquí se deriva todo. Fijaros que esta depreciación es una depreciación por el uso, pero también por el progreso técnico. Es decir, suponed que hay un proceso, una máquina tiene incorporadas, ha costado hacerla 1000 horas de trabajo. Ha costado 1000 horas. Pero, a continuación, el avance técnico dice que esta máquina no te va a durar, vas a tener que cambiar ante los 10 años. Significa que la depreciación aumenta un montón. Esta máquina no la vas a amortizar a 100 horas por año, sino a 200 horas por año. ¿Vale? Ya veremos por qué es importante esto. Y ahora, aquí viene el elemento central de la teoría del valor trabajo, que es este, tan simple como este. Con el trabajo directo, esto es el factor de productividad, sale todos los recursos que se reparten, capital y trabajo. Esto es la teoría del valor trabajo. Es decir, los beneficios netos los crea el trabajo directo. El trabajo directo crea los beneficios netos y los salarios. Esta es la teoría de la explotación. ¿Vale? Es decir, aquí está el salto básico. ¿Vale? Bueno, pues ahora ya, si entendéis esto, ya está todo lo demás, porque esto es ahora inmediato. Fijaros. LD siempre es el trabajo directo, ¿vale? Multiplico y divido. Aquí algunos verán que hay una cosa que se llama relación capital-trabajo. ¿Vale? Directamente. ¿Qué es K? El capital. El total del trabajo incorporado en las máquinas, partido por LD. Aquí he metido un supuesto que no voy a hablar de él demasiado. Y ahora llamaré alfa al cociente entre capital y trabajo directo. El capital constante que llama Marx, que es el trabajo metido en máquinas, dividido por el trabajo directo. A esto Marx lo llama la composición orgánica del capital. ¿Cómo el capital se distribuye entre trabajo en máquinas, comprando máquinas y contratando trabajadores directos? Marx llama alfa la composición orgánica del capital. El resultado es que obtendría esta ecuación. De donde voy a obtener el tipo de beneficio de capital, que va a ser esto. Diréis, ¿qué es esto? Bien, Z va a ser la productividad del trabajo directo. ¿Cómo llego a esto? Fijaros, ¿qué es H?
H es I partido por LD más LM. Divido todo por I. ¿Vale? Esto es puro calculote. La productividad del capital. Y ahora divido todo por Z'. Y teniendo en cuenta lo que es Z' y Z, tipo de beneficio. ¿Vale? El tipo de beneficio sobre el capital. ¿Vale? ¿De qué depende? De estos factores. De la composición orgánica, de la productividad del trabajo directo, que se la podemos medir, y del salario real. ¿Vale? Y ya solamente me queda un paso. ¿De qué depende la acumulación? Hemos dicho de la tasa de ganancia esperada, de la tasa de ganancia mínima, de oportunidad de inversión. Vale, todos esos factores están, pero me voy a fijar de qué depende G, que es lo que Marx llama la tasa de ganancia. Beneficios partido por la masa salarial, capital variable llama Marx, y el capital constante invertido. De esto depende, esto es la tasa de ganancia. Beneficio respecto al total del capital. ¿Vale? Voy rápido. Aquí no me he equivocado. Capital partido por beneficios es la inversa del tipo de beneficio que acabo de calcular, más MS partido por B es salario por trabajo directo, por R partido por LM, R por K. No os aturdo más y os doy la fórmula definitiva. ¿De qué depende la tasa de ganancia de una economía capitalista? Hay algunos supuestos que hay por aquí abajo. De esto, esta es la tasa de ganancia de una economía capitalista. Esto es lo que para Marx define el funcionamiento del proceso de acumulación en términos de tasa de ganancia. Fijaros los factores. ¿De qué depende? Del salario y de la composición orgánica del capital y de la productividad del trabajo. Son los factores que hay debajo. ¿Vale? Bueno, no os lo voy a hacer. Pero, ahora teniendo una fórmula, si a alguno le interesa, le doy ya los resultados, pero puedo deciros, ¿de qué depende esto? Esto es negativo. Al crecer la composición orgánica del capital ceteris paribus, esta es una derivada parcial, la tasa de ganancia disminuye. Es decir, que conforme utilizamos más trabajo indirecto en máquinas respecto a trabajo directo, la tasa de ganancia tiende a decrecer. Curioso, si la economía está experimentando un avance técnico continuo, significa que la tasa de ganancia tiende a decrecer ceteris paribus. ¿Por qué? Porque el capital lo tienes que amortizar en menos tiempo. Esa es una razón. Esto es la tasa, la ley de la tendencia descendente de la tasa de ganancia, que esta derivada es negativa. Por supuesto, hay fuerzas contrarrestantes.
¿Qué pasa con Z, básicamente? ¿Por qué? Z es la productividad del trabajo. Al crecer, al trabajar con más máquinas también va a aumentar Z. Eso va a ser un factor. Pero es una tendencia. En segundo lugar, ceteris paribus, al subir los salarios la tasa de ganancia disminuye. La otra crisis, directamente, ya los dos. Es decir, en periodos cortos, si suben los salarios, la tasa de ganancia disminuye. Si disminuye la tasa de ganancia, disminuye la tasa de acumulación y entramos en crisis. Y recuperarse de una crisis de este estilo implicaría moderación salarial. Esto es lo que dice el modelo marxista. Lo siento por aquellos que piensan que son marxistas cuando dicen algo en contra de la moderación salarial. Va a depender del tipo de crisis que estemos analizando. Pero si a mí me dijeran que está ocurriendo ahora en nuestro país, si veo que hay moderación salarial, digo, uy, esto me suena. Marx no estaría muy en desacuerdo. Observad que para que la tasa de ganancia sea positiva, esto tiene que ser positivo. Por lo tanto, para que la tasa de ganancia sea positiva, por lo tanto, fijaros que los salarios tienen que ser más pequeños que Z partido por 1 más alfa. ¿Vale? Si no, la tasa de ganancia no es positiva. E incluso aquí aparece una clara historia. ¿Pueden crecer los salarios reales igual que la productividad? Va a depender de esta alfa. Eso es el modelo que está diciendo. Es decir, ya con esta ecuación podemos jugar de muchas maneras. Ya tendríamos, pues, diferentes explicaciones. ¿De qué? No de nada, porque fijaros que la acumulación no va a depender solamente de la tasa de ganancia, va a depender de la tasa de ganancia esperada, que se puede aproximar por la tasa de ganancia actual, pero habría que ver qué ocurre con la tasa de ganancia mínima que exige. Y la tasa de ganancia aquí está establecida en términos brutos. Hay que tener en cuenta también el tipo de interés. Es decir, recordad que no solamente depende de G, también depende de I, depende del G mínimo. Es decir, hay muchos factores que hay debajo, directamente, a la hora de explicar la ley del movimiento de la economía directamente. Tenéis clase, son las 4:05, ¿no? Algunos. Pues si no, otro día sigo con las crisis financieras, porque si no ya es demasiado lo que os llevo dando aquí. Estoy aturdiendo cerebros. Pues dejemos aquí esta primera versión de las crisis económicas en